Dar entonces la audiencia y este es el turno de los alegatos de apertura. Le vamos a dar la palabra en primer término a la Fiscalía, luego a la querella y luego a la defensa, ¿sí? Buenos días. Tal como ya les explicó el doctor Chironi, mi nombre es Juan Pedro Peralta, yo soy fiscal jefe y en este caso estoy junto con la doctora Estela y también con el doctor Damián Torres, que representa la querella, y nuestra función va a ser, como decía recién el doctor Chironi, acreditar la acusación que ahora les vamos a presentar. Todos tenemos una mujer importante en nuestra vida. Tenemos una madre, una hija, una compañera, una hermana o una amiga. En el año 2020, en Argentina, según los registros del Observatorio de Femicidios de la Defensoría Nacional del Pueblo, en Argentina ocurrieron 295 femicidios. 295. Si hacemos un simple ejercicio, que es multiplicar 365 días del año por 24 horas, que es lo que tiene un día, y lo dividimos por las 295 muertes, nos da que en el 2020 en Argentina fueron asesinadas una mujer cada 30 horas. Una mujer cada 30 horas fue asesinada en Argentina. Y en octubre del año 2020, ese mismo registro nos da que fueron asesinadas 28 mujeres. Una de ellas era Carolina Ayelén Rivero, que tenía 28 años y madre de una niña que en ese momento tenía 11 y un niño que tenía 7. El 30 de octubre del año 2020, entre las 11:40 y las 12:30 horas aproximadamente, en el domicilio ubicado en calle Antártida Argentina 43 de San Antonio Este, donde Carolina vivió hasta unos días antes de morir con Pasos, Carolina fue asesinada por Pasos. Y para asesinarla, además de haber tenido una relación de pareja, se aprovechó de su condición de mujer, es decir, la asesinó con violencia de género. ¿Cómo la mató? Le causó un montón de lesiones, 27 por lo menos. La mayoría de las lesiones cortantes, causadas con un elemento filocortante. Muchas de ellas ubicadas en la zona del cuello, algunas en los antebrazos y otras en las manos. Pero también le pegó en la cabeza y le causó un hematoma bipalpebral en el ojo izquierdo, hematomas en el cuero cabelludo y en el cráneo. Esas lesiones la atontaron a Carolina, la dejaron inconsciente y obviamente suprimieron su posibilidad de resistencia. Pero hay una lesión de todas esas que es la que finalmente causa la muerte, que es una lesión cortante en la zona del cuello que le seccionó de manera completa la vía aérea y causó que Carolina muriera por asfixia por aspiración de sangre. Este hecho, según nuestras leyes, según el Código Penal, que son las normas, es la ley, es el código donde se establece qué conductas son delitos, encuadra el hecho que yo les acabo de describir en el delito de homicidio doblemente agravado. Doblemente agravado por la relación de pareja y doblemente agravado por haber sido cometido por una mujer, por un hombre contra una mujer, por su condición de mujer.
Esta relación de pareja que Pasos tenía con Carolina estuvo siempre marcadas por actos de violencia de él hacia ella. Actos de violencia de todo tipo. Y esto se lo vamos a demostrar. ¿Cómo se lo vamos a demostrar? En primer lugar tenemos convenciones probatorias, que es lo que acaba de explicar el doctor. Que hay muchas. Yo ahora voy a hacer un somero análisis, un repaso de algunas, para que las tengan presente. Está convenido que Carolina ese día murió en el domicilio de Antártida Argentina, número 43 de San Antonio Este. Está convenido que Pasos y Carolina habían tenido una relación de pareja, fruto de la cual nació el niño Tiago, que en ese momento tenía 7 años. Está convenido que Pasos se encontraba desempleado desde el 7 de octubre del año 2020. Está convenido que Carolina había conseguido trabajo el 26 de octubre del 2020. Está convenido que el 29 de octubre, es decir, el día anterior al hecho, hablaron o se comunicaron telefónicamente en varias oportunidades. E inclusive el mismo día del hecho hablaron por teléfono. Y está convenido que el 28 de octubre, 3 días antes de la muerte, Carolina se había ido de la casa donde convivía con Pasos a vivir a la casa de sus papás, que estaba a unas 3 cuadras. Esa es una de las partes que no vamos a necesitar probar porque están convenidas. Y después les vamos a probar el resto de la acusación que yo les decía. En primer lugar, les vamos a presentar la información en bloques para que ustedes se den cuenta de que esta imputación, esta acusación se va a probar de la A a la Z, ¿no? Entonces, primero les vamos a mostrar, con testimonios, más allá de las convenciones, de cómo era la relación entre Pasos y Carolina, de que había actos de violencia previo. Actos de violencia previo que incluso también ya están convenidos, porque, entre otras de las cosas que no se va a discutir, es que hubo varios trámites de denuncias 30-40, donde a Pasos se le impusieron medidas de restricción hacia Carolina para protegerla. Pero además hubo otros episodios de violencia que no quedaron registrados. Y todos esos episodios de violencia que marcaron la relación entre ellos, los vamos a probar con muchos testimonios. Con testimonios de la mamá, de amigas de Carolina, con el testimonio en que brindó en cámara Gesell la niña de 11 años, Agostina, y con el testimonio de la psicóloga de Tiago, que a raíz de todo este episodio comenzó obviamente a trabajar en un espacio terapéutico. ¿Y por qué viene la psicóloga? Porque Tiago, el día de hoy, no puede hablar de esto si no es con ella. Y finalmente, para este primer bloque, vamos a escuchar a un policía que intervino en uno de los tantos episodios estos de violencia previa. Luego, nos vamos a enfocar en el hecho propiamente dicho. Y ahí también vamos a traer distintos testigos. En primer lugar va a venir un taxista al que van a oír contar la interacción que tuvo con Pasos previo al hecho. Ese día a la madrugada, él hizo un par de viajes, lo llevó a determinados lugares y conversó con Pasos. Él se va a explayar sobre eso. Después va a venir el papá de Carolina y va a venir la hermana de Carolina. Y ellos nos van a contar no solo de ese día, sino de por qué Carolina se había ido, cómo estaba Carolina los días previos. Nos van a dar hechos y precisiones, circunstancias y precisiones de lo que pasó ese día, en los días inmediatos anteriores y lo que pasó después también. Luego de ellos va a venir un policía, que fue el policía que primero intervino una vez que se anoticia este hecho terrible, y que es el que llega al domicilio llamado y toma intervención, y es el que lleva a cabo el procedimiento. Él también nos va a contar de qué fue todo lo que hizo, cuál fue la intervención que le cupo, qué diálogo y qué interacción mantuvo con Pasos, bueno, qué es lo que observó y cómo procedió.
luego de este policía, y también como les explicaba recién el doctor, van a venir peritos. Va a venir un perito, que es especialista licenciado en criminalística, que nos va a explicar cómo fue la mecánica del hecho y qué utilizó para ello, cómo interpreta los indicios, los secuestros, las fotografías que se tomaron en el lugar, todo el trabajo que él tuvo que desplegar y cómo arriba esas conclusiones para explicarnos cómo fue la mecánica del hecho. Va a venir una médica forense que practicó la autopsia de Carolina y nos va a explicar qué lesiones encontró, cómo es el mecanismo de producción de esas lesiones, la temporalidad de esas lesiones, cuáles pudieron ser primeras y cuáles después, cuál fue la que causó la muerte. Y también va a explicar de las lesiones que encontró en Pasos, porque obviamente también lo revisó a Pasos para ver si él presentaba lesiones. Y finalmente vamos a escuchar a un perito psicólogo que nos va a explicar cuál era el estado mental de Pasos al momento de cometer el hecho. Con todas estas pruebas, nosotros, que le vamos a pedir desde ya que la analicen en su totalidad y no de manera separada, sino que la analicen de manera íntegra, o sea, que analicen todas las pruebas referidas a los hechos de violencia previa y a los hechos cometidos el día en que Carolina perdió la vida, van a demostrar que todo lo que nosotros venimos aquí a presentarles ocurrió tal cual como yo se los conté. Ahora me queda hacer un último análisis, que es ¿qué nos va a plantear la defensa? ¿No? Frente a esto. Porque parece todo tan claro que no sabemos qué nos va a plantear la defensa. Y la defensa es probable que nos diga que él no va a desconocer que mató a Carolina. Va a decir que la mató. Es probable que reconozca su autoría. ¿Pero qué nos va a decir? Que es culpable, pero no tanto. Va a decir que no es tan culpable. ¿Y por qué nos va a decir esto? Y porque va a decir que el obrar, esa reacción brutal que tuvo Pasos, irreflexiva, va a decir que fue irreflexiva, va a decir que ese obrar brutal fue producto de la crisis que venía atravesando la pareja. Pasos era celoso, Carolina había conseguido trabajo, había actos de violencia previo, Pasos estaba desempleado, se había ido a la casa de su mamá, que era como un refugio. Entonces va a decir que todo eso hizo que Pasos pierda los estribos y la mate. Ahora bien, para que Pasos sea menos culpable de lo que hizo, obviamente la ley estipula muchos requisitos. Para que ese obrar sea irreflexivo, sea un arrebato, tenga una causa suficiente, ajena al autor, es decir, a Pasos, y sea inmediata, se tienen que dar un montón de requisitos, que en este caso claramente no se dan. ¿Por qué no se dan? Porque Carolina hacía 3 días que se había ido, porque el día anterior había hablado por teléfono, porque el día del hecho hablaron por teléfono, porque este no fue el único acto de violencia. Pudo haber sido el último, pero no el único, hubo varios actos de violencia. De ninguna manera este obrar de Pasos fue irreflexivo, de ninguna manera fue un obrar producto de un arrebato, de ninguna manera fue un obrar inmediato y menos aún provocado por una causa suficiente, que en este caso sería Carolina. Es como echarle en parte una cuota de la culpa a Carolina. Bien. Nosotros entendemos que esto es inaplicable y entendemos que Pasos es plenamente capaz, plenamente responsable y culpable de lo que hizo. Ya voy concluyendo y aquí quisiera leerle una frase que me parece que es aplicable al caso. Voy a leer solo la frase, doctor. El miedo de la mujer a la violencia del hombre
es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Esto parece una frase rebuscada, pero no lo es. Es una frase que contiene un mensaje simple, claro, preciso y contundente. El hombre violento teme que la mujer deje de tenerle miedo. El hombre violento le teme a la mujer sin miedo. Pasos quería una relación con esta condición. Conmigo, como yo digo, o nada. Conmigo, o como yo digo, o no estás. Carolina empezó a dejar de tenerle miedo. Pasos, un violento, la mató. Muchas gracias. Bien, díganse por formulado los alegatos de apertura de la Fiscalía a turno de la querella. Doctor Torres, tiene la palabra. Gracias, le voy a pedir a la oficina judicial si podemos colocar el pizarrón. Creo que quedó algo sin tirar. Lo ponemos acá, Chur. Bien. Bueno, señores del jurado, como ustedes saben, yo soy Damián Torres, soy el abogado de la familia, represento a los papás de Carolina Rivero. Y voy a pasar a detallarles los alegatos, que son un complemento de los alegatos de la Fiscalía. Yo adhiero en todo al hecho, a la calificación que anteriormente les expuso la Fiscalía. Y quiero iniciarles a traerles esta reflexión, ¿no? El fiscal les trajo a ustedes y les mencionó de que estamos hablando de un hecho que ocurrió un día 30 de octubre del año 2020. Ahora, hay fechas que son muy importantes para uno o para la vida de una sociedad. 30 de octubre es una fecha muy recordada para la sociedad argentina, para la sociedad en muchos lugares del mundo. 30 de octubre, por ejemplo, de 1960 nació Maradona, que es una fecha muy reconocida por aquellos que aman el fútbol, por ejemplo. 30 de octubre de 1974, para aquellos que les gusta el boxeo, es una fecha donde se dio la pelea de Ali Foreman, que es una de las más reconocidas a nivel mundial en la historia del boxeo. 30 de octubre de 1983 es cuando Raúl Alfonsín fue electo en nuestra sociedad como presidente, dejando atrás todo lo que fue la dictadura militar. Ahora, así como hay fechas que quedan marcadas en la sociedad por determinados hechos puntuales, hay una fecha que quedará marcada para la familia que represento. Y es ese 30 de octubre donde Pasos mató a Carolina. Y esa fecha para esa mamá, Marisa, que ustedes la van a conocer, va a quedar toda la vida. Esa fecha para el papá, José, que también lo van a conocer mañana, va a quedar marcada encima. El 29 de octubre él cumplió años. Cada vez que llegue ese cumpleaños va a ser la antesala del día donde mataron a su hija. Imagínense para esos dos nenes que le mencionó la Fiscalía. Una nena que ya razonaba, que comprendía, que tenía una edad importante, va a pensar que es el día, el 30 de octubre, donde falta su mamá. Y ese 30 de octubre para ese nene, que ustedes lo van a ver a través de terceros, va a quedar marcado para toda la vida como el día que perdió a su mamá y a su papá. Ese 30 de octubre para mí como abogado les puedo asegurar que me cambia la vida. Este es el segundo caso que me toca a mí defender una familia por un femicidio. Me tocó el de Karen Álvarez, ahora estoy acá defendiendo a la familia. Y les puedo asegurar que recuerdo cada cosa que pasó ese 30 de octubre cuando los papás de Carolina me llamaron. Quedó marcado. Es algo que recuerdo dónde estaba, qué hablamos, qué les dije. Me quedó marcado para toda la vida y cada vez que llegue ese 30 de octubre voy a sentir la posibilidad de haber buscado hacer justicia por Carolina. Y a ustedes como jurado
en este segundo juicio por jurados en Viedma, les va a quedar ese 30 de octubre marcado como el día que ejercieron esta responsabilidad tan grata de ser jurados, pero que también va a quedar marcado porque pueden hacer justicia por Carolina. Justicia que Carolina buscó tantas veces en el juzgado de paz, como les mencionó el fiscal, pero lamentablemente nadie se acordó de ella. Hasta ahora. Ese 30 de octubre, cada vez que llegue, ustedes también como jurado lo van a vivir como propio por esta responsabilidad linda, hermosa de poder juzgar como ciudadanos rionegrinos. Ahora bien, el día 30 de octubre, a partir de ese día del 2020, en plena pandemia, es cuando Carolina falta. Pero esto no se gestó y se terminó el 30 de octubre. Esto comenzó mucho antes. Ellos tenían, Carolina y el imputado Pazos, tenían una relación de pareja de hacía muchos años, fruto de lo cual tenían un niño, hijo de 7 años. Pero también la muerte de Carolina ese 30 de octubre se fue gestando mucho antes, con distintos hechos de violencia que marcaron, como les mencionó el fiscal, la relación de Pazos hacia Carolina, del imputado hacia Carolina. Y esos hechos de violencia ustedes los van a ir viendo, que iremos probando cómo fue subiendo la escalada de violencia. Cómo distintas veces tuvo que intervenir la policía, que van a escuchar a uno aquí, como también tantas veces tuvo que intervenir la mamá de Carolina, ir a buscar a su hija para sacarla de allí, de ese hogar violento, donde ella no podía escaparse. Y cada vez que lograban sacarla de allí, él se las ingeniaba para que volviera, para someterla, para tenerla allí. Todo esto se fue gestando hasta que Carolina, como dijo el doctor Peralta, perdió el miedo, logró conseguir un trabajo. 26 de octubre empezó a trabajar en la Municipalidad de San Antonio Este. El 28, es decir, el 30 fue viernes, el miércoles, producto de otro de los tantos hechos de violencia grave, ella se fue a la casa de sus papás, que era su refugio, el refugio de ella, el refugio de su hijo. Se fue allí. Ahora, ustedes verán y se preguntarán por qué aparece el 30 de ese hogar donde se había ido. A partir todo el proceso iremos mostrándoles qué fue lo que pasó para que ustedes razonen cómo fue que llegó allí. Hay algunas cosas por convenciones probatorias que ya están probadas. Por ejemplo, de que vivía en la casa de sus papás desde ese 28. Que lo llamó el 29, el día del cumpleaños del papá de Carolina, 10 veces la llamó Pazos. En momentos a las 7 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 7 de la tarde, cantidad de veces. El día 29, el día 30 a la mañana, antes de matarla, también la llamó. Pero ustedes verán asimismo que ese día, Carolina, el día 30, a las 11 y pico de la mañana aproximadamente, sale del domicilio de sus papás porque la vieron en una cámara y eso también está convencionado. Y 12:30, 12:40 aproximadamente es cuando se produce la muerte de esta joven mujer. Con los testigos, con su papá, con su hermana, con lo que verán de su hija, vamos a tratar de reconstruir este rompecabezas que lleva a determinarle a ustedes por qué Carolina apareció muerta allí. Se las volvió a ingeniar Pazos para lograr hacer que volviera a ese domicilio, pero de allí ya nunca más saliera con vida. ¿Por qué es importante estos hechos, la relación de pareja y los hechos de violencia, demostrarles? Porque cuando una persona mata a otra, nuestra ley establece lo que se llama un homicidio simple, artículo 79 del Código Penal. Pero cuando se dan estos hechos, que es una relación de pareja previa o que el homicidio se cometa contra una mujer mediando violencia de género es violencia física, violencia psicológica, violencia económica. Cuando se da en este contexto de violencia, la ley establece lo que se llama un homicidio calificado, artículo 80 del Código Penal.
la relación de pareja es algo que no está discutido, porque está probado de que eran pareja, que habían convivido durante muchos años y que habían tenido un hijo. Pero sí acá se va a discutir la situación de los hechos de violencia. Nosotros desde la acusación le vamos a demostrar este homicidio calificado por la relación de pareja y por los hechos de violencia, algunos de los cuales, como bien dijo el fiscal, habían sido denunciados, habían sido tramitados en el juzgado de paz de la localidad de San Antonio, pero lamentablemente habían sido archivados, porque la justicia de paz de San Antonio nunca le dio respuestas a Carolina. Ahora bien, como bien les dijo el señor fiscal, esto no va a ser discutido, por eso se lo puse en azul. La discusión va a estar aquí, en los hechos de violencia previos y en si se da alguna circunstancia extraordinaria de atenuación que establece la ley. ¿Qué quiere decir esto? La ley, cuando hay una relación de pareja y una pareja mata a otra, establece de que pueden darse ciertas circunstancias de atenuación de la responsabilidad. Artículo 80. Ahora bien, ¿qué es circunstancias excepcionales de atenuación? Situaciones que hacen posiblemente comprensible de por qué llegó a ese desenlace fatal. Que de alguna manera ustedes entiendan qué pasó. Un típico ejemplo. Una mujer, por ejemplo, que fue golpeada y golpeada, tantos años sometida, que un día reacciona y mata a el agresor. Eso es una circunstancia de atenuación. Tiene que haber una gravedad tal en lo que venía viviendo que lleve a, de alguna manera, a quien juzga a pensar de que podría haber ocurrido eso. Es razonable por toda la historia que se vivió. La defensa va a plantearles a ustedes que esas circunstancias extraordinarias de atenuación estaban basadas en la situación de violencia vivida por Pasos durante su vida y su poca capacidad de empatizar con el otro. De alguna manera, el hecho de que Carolina lo haya dejado, no pudo resolver esa situación, les va a plantear como hecho, como también les va a decir que es fruto del consumo del alcohol. Ustedes verán que, como bien les dijo el fiscal, ninguna de estas dos circunstancias se van a probar durante todo el juicio. Ninguna de las dos circunstancias son de gravedad tal para que ustedes tengan como comprensible el haber matado a una mujer vulnerable. Pero además, estas circunstancias de ninguna manera aplican si se dan circunstancias de violencia del hombre contra la mujer previa. La ley dice que si hubo hechos de violencia previa del hombre hacia la mujer o de la persona hacia la otra, no aplica ninguna circunstancia excepcional de atenuación. En definitiva, ustedes van a tener que ver durante todo este debate si hubo un homicidio contra una mujer signado por hechos de violencia previo. Si se definen porque hubo violencia previa, no van a haber circunstancias de atenuación posibles porque la ley las excluye. Y ese se va a ser el punto de gran contradicción en este juicio. Y ustedes verán cuántos hechos de violencia hubo y verán que estas circunstancias extraordinarias de atenuación no serán aplicables por toda la prueba que se le va a producir aquí. Incluso ustedes verán durante todo el debate, como les dijo el señor fiscal, que Pasos es culpable, no menos culpable. Siempre supo lo que hizo. Ustedes vean con los peritos de médicos a dónde iba dirigiendo cada una de las lesiones que iba produciendo. Piensen si es una persona que razona lo que está haciendo o que no puede comprender o que está sobrepasado por sus emociones. Verán también los psicólogos, el psicólogo de la justicia, y verán la psicóloga que les va a traer la defensa, parte de su equipo, para tratar de mostrarles esto. Pero ustedes, en función de las reglas que le dio el señor juez, irán analizando desde el sentido común y verán a dónde dirigió cada una de su escalada de violencia el señor Pasos, que ustedes verán un detalle muy importante. Solo era violento con Carolina. Cuando tomaba no era violento con los demás, solo con Carolina. Una persona que está desbordada es violento con todos, no con Carolina solo. Él era violento con ella, nada más. Esto es lo que ustedes verán y por eso no
entendemos nosotros que no van a encontrar circunstancias excepcionales de atenuación desde el simple momento que tengan por probado los hechos de violencia. Cierro con esto. La verdad es que es, como jurado, una responsabilidad muy grande que tienen, pero a su vez también es una responsabilidad muy linda como ciudadanos rionegrinos, porque muchas veces como sociedad nos quejamos de lo que va pasando, pero hoy tienen la posibilidad de ser ustedes quien juzguen este caso. Verán todo lo que pasó, verán lo que hizo Pasos con Carolina, verán todo lo que fue ocurriendo y verán una familia allí que quedó sin una hija, sin una madre, sin una hermana. Pero sobre todas las cosas, ustedes, cada vez que de aquí en adelante encuentren la fecha del 30 de octubre, podrán recordar con orgullo haber sido parte de juzgar un caso de un femicidio. Cuando la víctima es una mujer que sufría violencia de género, para la ley se llama femicidio. Y el 30 de octubre de cada año ustedes recordarán esta gran responsabilidad que tienen, pero a su vez el poder dar solución a algo que la justicia de paz nunca pudo hacer. Por eso en adelante esperamos desde la querella que cada vez que llegue ese 30 de octubre ustedes recuerden a Carolina, pero quede al final de este proceso el recuerdo de ustedes haber hecho justicia y haber declarado culpable a Pasos. Y eso es lo que la querella junto con la Fiscalía va a buscar en todo este debate. Muchas gracias. Bien, ténganse por formulados los alegatos de apertura de la querella. Ahora es el turno de la defensa. Doctor Mayor, cuando Sí, buenas gracias. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se escucha? Sí. Buenos días. Bueno, mi nombre es Daniel Mayor. Soy el abogado defensor de Elvio Pasos. Disculpe que le voy a dar la espalda a las partes. Sí, es el homicida de Carolina Rivero. Es el homicida porque no vamos a discutir hechos, ¿sí? Ya lo saben, los hechos no los vamos a discutir. Cometió un homicidio. Lo que yo les propongo, ya escucharon la acusación, con su teoría del caso, escucharon al fiscal, a la querella. Lo que yo les propongo es que escuchen todos los testigos, los de la acusación y los que la defensa les trae. Que presten atención a la madre, al padre y al hermano de Elvio, que son mis testigos, los que yo les traigo, porque ellos les van a contar cómo era Elvio, cómo es Elvio ahora y cómo fue el día del hecho y qué vieron en Elvio el día del hecho, ese 30 de octubre. Pero quiero que presten mucha atención a la psicóloga forense Irene Corach, que es la única psicóloga que estuvo frente a frente a Elvio Pasos. Es la única que lo entrevistó, es la única que le abrió la cabeza y sabe, y yo les voy a contar, y ella se lo va a transmitir, qué es lo que pasó ese día, por qué lo cometió y cómo lo cometió. Porque hechos no vamos a discutir. Hay un homicidio. Los hechos no los vamos a discutir. Pero sí quiero que presten mucha atención a esa testigo, a esa testigo experta, psicóloga, que les va a decir que Elvio no es responsable de lo que hizo. Que Elvio no es culpable de lo que hizo. Esto se los digo porque todos cometemos cosas, hacemos actos en mayor y menor medida, resolvemos situaciones de distintas formas. Las resolvemos como las tenemos aprendidas, como nos enseñaron nuestros padres, y a veces resolvemos situaciones porque no vemos otra forma de hacerlo, porque tenemos una cuestión psicológica, mental, que no nos permite resolverla de otra forma. Y Elvio resolvió mal. Elvio mató, porque no pudo resolverlo de otra forma. Bien, con esto no quiero terminar, no quiero aburrirlos ni cansarlos, solamente quiero que presten atención a todos los testigos, tanto la acusación como la defensa, y puedan resolver en modo conjunto como aclaró el fiscal. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Téngase por efectuado entonces los alegatos de apertura de la defensa de la acusada.
Doctor, 2 minutitos me da, que tuve que reiniciar la computadora para arrancar. Sí, voy a leer las convenciones, doctor. Ah, perfecto, excelente. Bien, señores del jurado, ustedes han oído los alegatos de apertura de las partes, que ya les he explicado, es una promesa de lo que cada uno ha querido probar, o va a querer probar en este debate. Alegatos que no son prueba, ¿correcto? Que es simplemente una instancia en la cual cada parte sostiene una versión y le dice cómo la va a probar, ¿sí? Les recuerdo también que sobre el final yo les voy a indicar en otras instrucciones qué leyes deben aplicarse y cómo. Pero hay ciertas cuestiones, como les adelanté, que las partes han tenido como probadas, es decir, cosas que no se van a discutir en el juicio y que ustedes no tienen la necesidad de determinar si es cierta o no, porque las partes ya han acordado que, como se las voy a leer, estas cosas son ciertas y no tienen discusión, ¿correcto? Se han convenido los siguientes hechos para este juicio. Que Carolina Rivero y Elvio Néstor Pasos mantuvieron durante 8 años una relación de pareja, fruto de la cual nació su hijo, Tiago Leonel Pasos. Que Carolina Rivero falleció en fecha 30 de octubre de 2020 a las 12:40 horas, aproximadamente, en el domicilio donde hasta unos días previos a su muerte convivía con Pasos, sito en calle Antártida, Argentina, número 43 de San Antonio Oeste, Río Negro, a causa de asfixia por aspiración de sangre. Que Carolina Rivero, a la fecha de su fallecimiento, 30 de octubre de 2020, presentaba las siguientes lesiones: un hematoma bipalpebral izquierdo y hematoma del cuero cabelludo derecho e izquierdo con infiltración hemorrágica del músculo temporal, producidas por la utilización de un elemento filocortante, arma blanca, y asimismo presentaba numerosas lesiones superficiales en región lateral izquierda, una lesión punzocortante en región abdominal, lesiones de defensa en manos y antebrazo izquierdo, y un corte en el cuello seccionando de manera completa la vía aérea. Que Tiago Leonel Pasos tenía 7 años de edad en el momento de los hechos. Que Carolina Rivero y su hijo Tiago estaban viviendo en la casa de sus padres, José Rivero y Barrientos Urra, sito en calle Tierra del Fuego número 42, desde el 28 de octubre del 2020 aproximadamente. Que el 1 de junio de 2021, Agostina Malena Rodríguez, hija de Carolina Rivero, prestó declaración en Cámara Gesell ante la licenciada María Luz Hernández, que concluyó que durante toda la declaración Agostina se expresó con un lenguaje y modalidad acorde a la etapa evolutiva en la que se encuentra, presentando un testimonio de estructura lógica y elaboración poco estructurada. Que hasta el 4 de noviembre de 2021, Tiago Leonel Pasos no se encontraba en condiciones de declarar en Cámara Gesell, conforme lo indicara la licenciada Natalia Kosasuk. Que Elvio Néstor Pasos se encontraba desempleado desde el 7 de octubre de 2020, siendo dado de baja en la empresa constructora Luciano Sociedad Anónima. Que Elvio Néstor Pasos, mientras trabajó en la empresa Luciano Sociedad Anónima, no registró actos de indisciplina o inconducta para con sus superiores. Que Elvio Néstor Pasos, durante su desempeño en la empresa Luciano Sociedad Anónima y en relación con sus pares, presentó un trato poco cordial sin llegar a mayores inconvenientes. Que Carolina Rivero se encontraba trabajando como empleada de la planta contratada del municipio de San Antonio Este en la Secretaría de Servicios Públicos en el área de barrido de calles desde el 26 de octubre de 2020.
que Elvio Pasos, en fecha 30 de octubre de 2020 a las 16:35 horas, presentaba las siguientes lesiones: herida cortante en parte anterolateral derecha del cuello, de extensión aproximada de 8 a 10 centímetros y profundidad de aproximadamente 3 milímetros, herida escorial cortante en ambos antebrazos, de extensión aproximada de la zona de 4,5 centímetros, heridas en zona abdominolateral derecha en número de 4 o 5 de profundidades aproximadas de entre 1 y 2 milímetros, con una data de 5 a 6 horas aproximadamente. Que él vio Pasos el día 29 de octubre desde el abonado 2934 529573, llamó a Carolina Rivero al número 02934 528373, en 10 oportunidades, según el siguiente detalle: 7:20:08, 7 horas 20 minutos 08 segundos, con una duración de 3 segundos. 17, voy a decirles hora, minutos y segundos. 17:18:55, con una duración de 34 segundos. 17:20:07, con una duración de 57 segundos. 17:22:04, con una duración de 56 segundos. 17:24:05, con una duración de 44 segundos. 18:02:20, con una duración de 282 segundos. 18:07:51, con una duración de 59 segundos. 18:09:16, con una duración de 162 segundos. 18:12:46, con una duración de 5 segundos. 18:13:41, con una duración de 4 segundos. Que él vio Pasos el día 30 de octubre de 2020 a las 9:06:41 segundos desde el abonado 02934 529573, llamó a Carolina Rivero al número 02934 528373, con una duración de 53 segundos. Que Carolina Rivero, según Cámara de los Vecinos Marta Gómez y Osvaldo Irusta, domiciliados en Tierra del Fuego el número 36 de San Antonio Este, salió de la casa de sus padres el 30 de octubre de 2020 a las 11:32 horas. Que respecto a Pasos Elvio Néstor, no se demostró la presencia de estupefacientes ni psicofármacos en su sangre. Que respecto a Pasos Elvio se comprobó la presencia de etanol en una concentración de 0,32 gramos por litro en su sangre. De manera retrospectiva, la presencia de etanol a las 12:30 horas del 30 de octubre de 2020 se estima en 0,81 a 1,05 gramos por litro. Que respecto a Carolina Rivero no se comprobó presencia de etanol en su muestra de sangre, ni presencia de estupefacientes ni psicofármacos. Que en el Juzgado de Paz de San Antonio Oeste tramitaron los siguientes expedientes anteriores al hecho en relación a Néstor Pasos y Carolina Rivero. Rivero Carolina Ayelén contra Pasos Elvio Néstor sobre denuncia Ley 3040, expediente 15-2014. Rivero Carolina Ayelén contra Pasos Elvio Néstor sobre denuncia Ley 3040, expediente 152-2017. Pasos Elvio Néstor sobre Ley S532, expediente 406-2020. En los dos primeros, Carolina denunció a Néstor Pasos por acto de violencia verbal, física, emocional y psicológica, en el marco de los cuales se dispusieron medidas cautelares como la exclusión del hogar del señor Pasos, la prohibición de acercamiento de Pasos a Carolina y la prohibición de realizar a Pasos todo tipo de acto de violencia, agravios o molestias, que fueron archivados. Que Néstor Elvio Pasos no registra atenciones en el Hospital Aníbal Serra de San Antonio Este en el área de salud mental. Que personal del Gabinete de Criminalística el 30 de octubre de 2020 secuestró 4 armas blancas y una tijera en el domicilio de Antártida Argentina número 43 de San Antonio Este, según el siguiente detalle: un cuchillo con mango de madera color marrón con 2 remaches de 9,5 centímetros y hoja aserrada de 12 centímetros con inscripción Simonagio,
con abundantes manchas hemáticas en hoja y mango. Un cuchillo con mango de plástico color negro de 10,4 centímetros y hoja de 10,6 centímetros, con inscripción tramontina, con abundantes manchas hemáticas en hoja y mango. Un cuchillo con mango de madera color marrón con 2 remaches de 9,3 centímetros y hoja metálica de un filo de 10,7 centímetros, con manchas hemáticas en hoja y mango. Un cuchillo con mango de madera con 3 remaches dorados de un lado y faltante de un opuesto de 13 centímetros y hoja de un filo de 23,2 centímetros, con abundantes manchas hemáticas en hoja y mango. Una tijera con agarradera color negro con detalles en color rojo de material plástico, con hojas de 10 centímetros, con manchas de sangre en agarradera y hojas. Que las muestras de sangre obtenidas del suelo, paredes, pasillo y mangos y hojas de cuchillos secuestrados del domicilio de calle Antártida Argentina número 43 de San Antonio Oeste, remitidas en fecha 10 de junio de 2021 al Laboratorio Regional de Genética Forense de Río Negro, coinciden con un único perfil genético masculino que presenta identidad con el perfil genético de Néstor Elvio Pasos. Estas son las convenciones probatorias y son los hechos que se van a tener como probados. Son muchos, son largos y son complejos, pero al momento de las instrucciones finales se les va a entregar por escrito para que lo tengan en cuenta. ¿Correcto? Vamos a hacer un cuarto intermedio de 5 minutos y comenzamos con la recepción de la prueba con el orden que tengan establecidas las partes.